Vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios en esta noche. Como les dije hace unos minutos, el título es Solo los violentos. Amén. Cuando uno escucha la palabra violencia o escucha la palabra violentos o violento, pues uno inmediatamente vienen a la mente un montón de otras palabras que de alguna manera nos hacen claridad acerca del término violencia o violento. Nosotros lamentablemente, tristemente, en nuestro país, en Colombia, continuamente oímos esta palabra y la vivimos, y muchos de nosotros tal vez nos ha tocado la violencia de manera tangencial, a otros les ha tocado de manera directa, pero muchos aquí en Colombia sabemos lo que significa violencia. Amén. Cuando uno trata como de hacer un listado de palabras que estén asociados o asociadas con violencia, entonces uno se imagina como combates, se imagina como luchas, se imagina como golpes, se imagina como todas estas cosas, insisto, que nosotros acá en Colombia vemos con mucha frecuencia, ¿cierto? Pero hay un versículo que a muchos de nosotros nos ha dejado bastante tocados, bastante inquietos, y ese está en Mateo 11:12. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo 11:12, porque en la Biblia, por lo menos en esta versión que nosotros seguimos, que es la versión Reina Valera 1960, encontramos este versículo que nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos arrebatan el reino de los cielos, y ese reino de los cielos sufre violencia. Entonces vamos a estar hablando acerca de esos violentos que la palabra de Dios menciona. Gloria al nombre del Señor. Como siempre, cada vez que uno quiere estudiar la palabra de Dios o cada vez que uno la quiere compartir, pues uno tiene que estar muy claro que la palabra de Dios es toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, pero uno no puede definitivamente hacer de un versículo una doctrina. Ese es el error de muchísima gente alrededor del mundo a lo largo de la historia, que probablemente toman un versículo, no lo asocian con otros en la palabra de Dios y terminan hablando herejías y cosas raras, y eso pues estamos llenos nosotros en nuestros días. Amén. Entonces vamos a mirar un poco el contexto en el cual el Señor Jesucristo nos habla esta palabra, ¿cierto? Porque no deja de inquietarlo a uno eso de que cómo así que los violentos arrebatan el reino de los cielos, cómo así que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué quiere decir el Señor allí? Entonces, digamos, en la primera parte de este mensaje vamos a hablar un poco del contexto de este verso, luego vamos a mirar a qué se refería el Señor Jesucristo bíblicamente, y finalmente vamos a mirar unas conclusiones que espero que usted y yo las podamos cumplir en nuestras vidas. La palabra de Dios no solamente debe ser anunciada, no solamente debe ser oída, sino que también debe ponerse por obra, ponerse en práctica. De otra manera, pues es letra muerta. Amén. Entonces, por favor, para tratar de poner todo esto en contexto, vamos al libro de Lucas capítulo 3. Vamos a mirar un poco acerca de la vida de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Por qué razón el Señor Jesucristo dice esto? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. El libro de Lucas 3, vamos a mirar los versículos que están allí, por favor. Dice la Biblia en el versículo 1 que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En este primer versículo más o menos le dan un contexto histórico de más o menos en qué época vivía Juan el Bautista.
es importante y es bueno recordar que en la época de nuestro Señor Jesucristo había un ambiente político bastante agitado en la tierra de Israel, porque Israel estaba siendo sometido, llevaba siendo prácticamente esclavo, primero de los griegos, luego de los romanos por mucho tiempo. Usted revisa un poquitico la historia, por allá en el año, tal vez en el año como 192 antes de Cristo, puedo estar equivocado un poco con la fecha. Entonces se llevó a cabo una batalla que llamó la batalla de Corinto. En esa batalla de Corinto los romanos toman el control de casi todas las provincias y todos los pueblos que los griegos tenían bajo su poder. Y es de todas maneras importante conocer un poco esto, porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay alrededor de 400 años perdidos, es decir, que la Biblia no registra. Y ahí sucedieron un montón de cosas muy interesantes, entre ellas el nacimiento del grupo de los fariseos. Usted revisa en el último versículo de Malaquías del Antiguo Testamento y no aparecen los fariseos por ningún lado, y aparecen ya en el Nuevo Testamento. Surgieron por la necesidad que tenía el pueblo de Israel de mantener su ley viva, porque los griegos trataron de absorber la cultura de los judíos, inyectándoles una filosofía que exaltaba el placer por encima de todas las cosas, algo que llamó el hedonismo. Entonces nació ese grupo de hombres que trataron de mantener vivas todas las tradiciones y la palabra de Dios. Amén. Más o menos en esa época también pasaron otros acontecimientos importantes, pero luego después de los griegos vinieron los romanos, tomaron posesión. Entonces el emperador romano, es decir, la persona que gobernaba todo Roma, que era un territorio vasto, más o menos desde el sur de Inglaterra, toda buena parte de los países que estaban en el Mediterráneo, hasta acá, hasta Israel. Se revisa en el mapa, era un imperio vasto, inmenso, grandísimo, y el emperador en ese momento se llamaba Tiberio César. Pero en la región de Israel, que en ese entonces pues hacía parte del Imperio Romano, de esa región había tomado posesión algunos años atrás alguien que se llama Herodes el Grande. Este Herodes el Grande fue quien mandó matar a todos los niños cuando el Señor Jesucristo apenas había nacido. ¿No? Usted lo recuerda, eso está descrito en la Biblia. Entonces él se ganó todo este territorio, tuvo hijos, y a los hijos les dio partes de toda esa región. Esa región la dividieron en 4 partes. Entonces formaron una tetrarquía en esas 4 partecitas en las que se dividió todo ese territorio que había tomado Herodes el Grande. Una partecita se le dieron a su hijo Herodes, que era tetrarca de Galilea, y la historia también dice que era tetrarca de Perea. Usted revisa en los mapas de atrás de la Biblia y usted va a encontrar estas regiones, ¿sí? Él era tetrarca, o sea, él era el gobernador de la 4ª parte de esa región. Amén. Y había uno de sus hermanos, y a uno de sus hermanos le dieron Iturea y la provincia de Traquinote. Estos nombres iban cambiando relativamente fácil en el tiempo, pero también los podemos consultar en los mapas de atrás. El asunto es que este Herodes, que la historia lo llama como Herodes Antipas, este Herodes era un hombre muy malo y le tomó la mujer de Felipe, que era su hermano. Tomó la mujer, la legítima esposa de Felipe, la tomó para él. Amén. Naturalmente esto lo supo Juan el Bautista y lo supo todo el mundo, pero como era un hombre malo, como era un hombre tirano, pues muy poca gente se atrevía a decirle que lo que hacía ese hombre estaba mal. Pero había uno que no le temblaba la voz. ¿Sabe? La Biblia dice que este hombre vestía, es decir, tenía vestidos delicados. Este hombre, Juan el Bautista, no tenía una espada que lo respaldara, no tenía un ejército que lo respaldara. La Biblia dice que él se la pasaba en lugares desiertos, pero tenía el carácter de predicarle a este hombre Herodes Antipas, que era bien malo, y la Biblia lo registra, lo vamos a mirar. Y le decía con claridad: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
La historia dice que Felipe quiso matar a Herodes y no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Felipe estaba bien enojado con su hermano porque le había quitado a su esposa. Amén. Dice el versículo 3 que Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, que es la región más o menos, pues, revisamos en el mapa y más o menos era la región de Galilea. Al otro lado del Jordán estaba la región de Perea, a este lado estaba la región de Galilea. Entonces fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y fíjese usted que Juan el Bautista le predicaba a todo el mundo. Él no solamente le predicaba a los judíos. Usted revisa, le predicaba a los soldados romanos que eran reconocidos asesinos. Que los soldados romanos no les temblaba la mano para matar a nadie. De hecho, por esa razón tenían dominado buena parte del mundo, porque eran realmente malos. Pero este Juan el Bautista tenía el carácter para predicarles aún a ellos, a los soldados, gloria al nombre del Señor. Era un hombre de carácter, gloria al nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y escucha el mensaje de Juan. Decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Usted ve que ahí en la Biblia hay unos signos de admiración. Entonces usted se puede imaginar como quiera la forma como este hombre lo hacía. Tal vez este hombre no era como yo, que hablo mucho con las manos. Tal vez este hombre simplemente se paraba y decía: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No lo sé. Tal vez era muy efusivo, tampoco lo sé. El asunto es que daba el mensaje. Amén. A veces la forma pues le puede gustar a una persona, no les puede gustar a otra persona. En el fondo el mensaje es lo que interesa. Amén. Hay unos signos de admiración, probablemente tenía que alzar la voz y probablemente les tenía que señalar. Gloria al nombre de Cristo. Pero ese no es el mensaje hoy. Versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente que venía a él, porque venían en multitudes a él, le preguntaba diciendo: Juan, ¿qué haremos? Algunos hacían estas preguntas por conveniencia. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos, donde veían gente, ahí mismo se metían, porque ellos buscaban el reconocimiento de la gente. Entonces, cuando la gente del común se acercaba a esas grandes multitudes, entonces ellos estaban ahí tratando de poner en ridículo a las demás personas, como muchas veces quisieron hacerlo con el Señor Jesucristo. Amén. Porque ellos querían era que los vieran. Ellos querían darse a conocer ellos mismos. Aquí venía toda clase de gente. Entonces Juan el Bautista decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. La gente le preguntó: bueno, ¿qué haremos para mostrar esos frutos de arrepentimiento? Bueno, si usted tiene que comer, dele al que no tiene. Si tiene 2 túnicas, entonces dé al que no tiene. Y vinieron también unos publicanos, es decir, unos que recolectaban impuestos, es decir, la DIAN de la época de nuestro Señor Jesucristo. La gente, los publicanos venían, y fíjese lo que Juan les decía. Ellos le preguntaban: maestro, ¿qué haremos? Versículo 13. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Porque una práctica muy común en aquella época era que los publicanos, que conocían las leyes de Roma, le decían a la gente que tenía que tributar más de lo que Roma estaba exigiendo para ellos quedarse con el excedente. Entonces, otro fruto de arrepentimiento que Juan les estaba enseñando a ellos era: no exijan más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo, dice la Biblia, estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo. Este era un tiempo en el que la gente estaba a la expectativa,
porque era un tiempo de mucha opresión desde el imperio romano hacia el pueblo. Entonces ellos estaban esperando que llegara ese Cristo que los sacara de esa esclavitud, que los libertara de esa opresión. Entonces si se levantaba alguien como Juan el Bautista, capaz de enfrentarse con los soldados, capaz de decirle a Herodes lo que le decía, entonces la gente se preguntaba: oiga, ¿será que este es el Cristo? ¿El que nos va a libertar? Versículo 16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Se da cuenta que las buenas nuevas puede que no sean muy buenas para mucha gente, porque muy seguramente los soldados y los publicanos no estaban demasiado agradados con el mensaje de Juan, pero eran las buenas nuevas del Señor. Porque para lo que tal vez a uno no le gusta un mensaje, pero pues es lo que Dios quiere hablarnos y son buenas nuevas. Amén. Dice, versículo 19: entonces Herodes el tetrarca, Herodes Antipas, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Es decir, Juan no solamente le reprochaba el hecho de que él tenía la mujer de su hermano, sino también de las muchas maldades que Herodes hacía. Revise que eso es lo que dice ahí: siendo reprendido por Juan a causa de Herodías y de todas las maldades que Herodes había hecho. Amén. Era un hombre malo. Además de todas esas cosas malas, dice, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Usted estudia un poquitico más y se dará cuenta que Herodes, aunque le rechinaba esta palabra, a él le gustaba oír la palabra. A él le gustaba oír la palabra, porque a él le llevaron a Jesucristo también, y él lo oyó. Él se sentó a oírlo y le dijo que le hiciera un milagro. Él tal vez quería ver un espectáculo. De todas maneras, a él le gustaba oír la palabra. A él le gustaba oír la palabra. De hecho, más adelante tal vez lo alcancemos a mirar. Él se entristeció cuando se dio cuenta que tenía que mandar a decapitar a Juan. La Biblia dice que él se entristeció. A él le gustaba oír a Juan, aunque el mensaje era duro y aunque Juan le decía las cosas como eran. De todas maneras, a él le gustaba escuchar a Juan. Amén. Versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir que para Juan, ante los ojos de Juan, esa era una manera es decir, una confirmación, una cosa clara de que Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías, Jesús era el escogido de Dios. Amén. Juan la tenía clara. Más adelante, el versículo 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Algunos estudiosos dicen que Jesús se bautizó y luego inició su ministerio. Es decir, antes de eso muy probablemente Juan no había visto las obras de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Entonces tenemos este contexto, que Juan está anunciando que él no es el Cristo, que está anunciando que hay uno que viene después de él. Y mientras la gente se estaba bautizando, entonces Jesús viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Juan más o menos tenía entonces una claridad de que Jesús era el Cristo, Jesús era el escogido de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito el nombre de Cristo. Vamos a Mateo 11, por favor. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia, versículo 1 de Mateo 11, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos,
Aquí ya habían acontecido muchas cosas en el ministerio del Señor Jesucristo. Ya él se había rodeado de gente a la que él llamó discípulos, otros que más adelante llamó apóstoles. Ya estaba rodeado de un buen grupo de personas, ya había hecho una serie de milagros. Amén. Entonces, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de los discípulos. Mientras los discípulos probablemente estaban haciendo su labor, él se fue a predicar allí. Pero al oír Juan en la cárcel, escuche esto, este probablemente es la clave. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, entonces envió 2 de sus discípulos para preguntarle: Jesús, ¿usted de verdad es el Cristo o vamos a esperar a otro? Pero ¿cómo así? Si claramente él oyó, porque mientras él bautizaba al Señor, cuando subió de las aguas, vino una voz del cielo y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Porque él estaba preguntando al oír de los hechos de Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo no era el tipo de Mesías que no solo Juan, sino toda la gente en esa época estaba esperando. Ellos no estaban esperando un Mesías que venía a hablarle al pecado, a libertarlos del pecado. Ellos no estaban esperando eso, porque de acuerdo con las circunstancias que los rodeaban, ellos no necesitaban ese tipo de Mesías. Ellos necesitaban otro tipo de Mesías que los llevara al esplendor de los tiempos de David y de Salomón. Eso era realmente lo que ellos buscaban. Y no solo Juan, todas las personas que estaban esperando, que estaban anhelando la venida de Jesús, claro, al oír los hechos del Señor Jesucristo, pues naturalmente empezaron a preguntar: bueno, ¿usted sí de verdad es el Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir, es un hecho que Juan mandó a preguntar. Pero al oír los hechos de Cristo, dijo: no. Es decir, esto no es la clase de Cristo que todos estamos esperando. Amén. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Él está diciendo: mire, esta clase de Mesías soy yo, el que vino a predicar a los pobres, a anunciar a los pobres el evangelio, el que vino a libertar de la maldición, de la enfermedad, de la muerte eterna al ser humano, a la raza humana. Ese soy yo, ese es el Cristo. Y si usted revisa, por favor vaya conmigo al libro de Isaías 35. Realmente Jesucristo le estaba mandando un mensaje a Juan, un mensaje claro, le estaba recordando lo que el profeta Isaías dice. El libro de Isaías 35, de alguna manera el Señor Jesucristo era experto en responder este tipo de preguntas, porque él respondía de una manera sabia y de una manera contundente, y a veces no de manera directa, sino que lo hacía a través de una parábola, a través de una citación bíblica. Miren lo que dice Isaías 35, del 4 en adelante: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjense, la salvación de Dios, ¿cuál es? Versículo 5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esa fue la respuesta que el Señor le envió a un hombre de corazón apocado que estaba en la cárcel. Porque Juan muy probablemente se sentía atribulado cuando se preguntó a sí mismo: entonces, si este no es el Cristo, ¿yo a qué vine? ¿Yo por qué estoy en la cárcel? Inmediatamente usted se puede imaginar todas las preguntas que venían a la mente de Juan el Bautista, desde que se atrevió a mandar a preguntarle al mismo Señor que si él era el Cristo o no. Gloria al nombre de Cristo Jesús.
Al nombre de Cristo sea la gloria. Juan y sus discípulos esperaban un restablecimiento del reino de Israel. Dicen también algunos estudiosos que de hecho una de las motivaciones que tuvo Judas Iscariote para entregarlo fue esa. Cuando él de alguna manera se dio cuenta que él no era el Mesías que estaban esperando y que de algún modo iban a seguir siendo esclavos, entre comillas, del Imperio Romano, cuando la verdad el Señor les dice que el que practica el pecado, ese es verdaderamente esclavo del pecado. El Señor les vino a hablar de otro tipo de esclavitud. El Señor les vino a hablar de otro tipo de Mesías, de otro tipo de salvación, diferente a la salvación humana que les podía dar tal vez un hombre montado en un caballo con un ejército, enfrentándose de manera directa con el ejército romano. Él les hablaba de otra cosa. Él no les hablaba de la violencia física. Él no les hablaba de la salvación física, que ellos estuvieran a salvo en un territorio. Ellos no les hablaban, el Señor Jesucristo no les hablaba a ellos de la esclavitud a la cual estaban siendo sometidos por el Imperio Romano. Él les hablaba de la esclavitud del pecado y que tenían que ser libres a través de Jesucristo. Y usted revisa el ministerio del Señor Jesucristo, vino creciendo, porque en la medida que se hacían milagros la gente lo seguía, pero en la medida que él predicaba la palabra la gente como que se iba de para atrás. En la medida que él multiplicaba los panes y los peces, la gente veía en él la esperanza de ese gran Salvador de Israel. Pero luego cuando él les anunciaba, cuando él les decía que esta palabra es muy dura, que si quieren se pueden ir, la gente empezaba a retroceder. Y hubo un clímax en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando usted suma todos los milagros y todas las maravillas que hizo. Y luego un declive cuando él empezó a decir: yo me voy a morir, me van a entregar, ustedes mismos, usted me va a negar. Y usted revisa una especie de declive en el número de personas que le seguían, hasta que al final usted lo ve en el monte de Getsemaní prácticamente solo, porque los discípulos lo dejaron, arrancaron a correr todos. Amén. Al nombre de Cristo sea la gloria. En el libro de Juan 18:36 y en muchas otras partes de la Biblia, pero en este versículo el Señor Jesucristo lo dice de manera contundente y clara, y se lo dice a Poncio Pilatos. Amén, que era el gobernador, era algo así como un tetrarca de Judea. Juan 18:36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Gloria al nombre de Cristo. Por eso reprendió a Pedro cuando sacó la espada. Claramente le dijo: no, Pedro, es que ese no es el tipo de Mesías que soy yo. ¿Cuántos alaban a Dios? Claro, esto le interesaba mucho a Poncio Pilatos, porque él era quien gobernaba a esta gente. A Poncio Pilatos, a Herodes, le era muy provechoso saber claramente si él era un rey o no. Porque si él fuera un rey verdadero, o sea, si el reino del Señor fuera sobre esta tierra, entonces pasaría lo que él claramente dijo acá: mis servidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Cuando el Señor dijo eso, Poncio Pilato sencillamente hizo así. No hay nada malo en él. Si él hubiera respondido: claro, mi reino es de este mundo, sí hubiera habido alguna razón para que él lo mandara a matar. Amén. Pero claramente el reino que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo no corresponde a esta tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra y este cielo van a pasar, gloria a Dios, pero el reino de los cielos es eterno. Gloria al nombre de Cristo. En ese contexto, el Señor Jesucristo dijo: desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Claramente él no se estaba refiriendo a la espada, claramente no se estaba refiriendo a algo material, y no se estaba refiriendo a los violentos materiales. A los violentos corporalmente hablando. ¿A qué se refería Jesús entonces?
Vamos por favor al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, por favor. Mientras tanto, alabe a Dios. Hebreos 12:1. Dice la Biblia: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mira lo que dice la Biblia: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se me dice, hermano, un momentico, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Muy bien. La palabra despojar tiene un significado claro. Un significado claro. Cuando alguien es despojado de sus cosas materiales, cuando alguien es despojado de su tierra, es porque lo desposeyeron con violencia. Usted revisa la definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Despojar significa privar a alguien de lo que goza y tiene. Eso es despojar. Es decir, es algo más que quitar. Es quitar con violencia. Eso es despojar, quitar con violencia, desposeerle de eso que goza, de eso que tiene, con violencia. La Biblia le dice a usted y me dice a mí: despojémonos del pecado. Despojémonos de todo peso, de lo que no nos permite correr con paciencia la carrera. Versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿A qué se refería Jesús cuando dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos? Se refería a que para alcanzar el reino de los cielos usted se tiene que despojar de esa naturaleza vieja, de esa naturaleza viciada de pecado. Gloria al nombre del Señor. Que tenemos que negarnos a esa naturaleza pecaminosa, que nos tenemos que privar de aquello que nos produce gozo o placer, pero a lo único que nos lleva es a la destrucción. Gloria al nombre de Cristo. ¿A qué se refería Jesucristo? A desposeernos con violencia de nuestro viejo hombre, que continuamente nos está impulsando a hacer lo que no queremos hacer. Eso lo dice el libro de Romanos. Terminamos haciendo lo que no queremos, porque en nosotros mora el pecado. Y hay una lucha siempre entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y en esa lucha usted tiene la victoria asegurada, pero usted tiene que pelear con violencia. Se tiene que desposeer de eso que le causa placer, pero que lo lleva al infierno. ¿Cuántos alaban a Dios? Vaya conmigo por favor al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 22 en adelante, por favor. Libro de Efesios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Dice la Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenga claro que la palabra desposeer significa privar a alguien de lo que goza, significa desposeerle de ello con violencia. Si usted no se arranca los pensamientos que lo llevan a pecar, usted terminará pecando. Si usted es un blandengue con usted mismo en cuanto al pecado, usted va a terminar en el infierno. No hay otro lugar. Usted tiene que pelear, quitándose, desposeyéndose, despojándose todo peso y todo pecado, para poder correr, para poder ir en esa carrera, gloria a Dios, con paciencia. Pero si usted sabe, hermano,
que el problema que usted tiene es la pornografía, ¿qué hace entrando a esas páginas? No tiene sentido. Si usted sabe que su debilidad es el alcohol, ¿para qué pasa por las cantinas de mala muerte? No se entiende eso. Si usted sabe que hay una amistad que lo está arrastrando usted al pecado, ¿por qué sigue con él? ¿Por qué no tiene pantalones y se aparta? Para eso necesitamos ser violentos. Para eso necesitamos ser decididos. ¿Cuántos alaban a Dios? Al nombre de Cristo sea la gloria. Y con claridad el Señor dice: los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué significa desposeernos de ese viejo hombre? Usted lo puede leer de aquí para abajo. También en el libro de Colosenses 3 arranca hablando de esto, en el versículo 5 en adelante. Colosenses 3 del 5 en adelante dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced morir. Usted tiene que matar esos deseos, los tiene que matar. Para eso necesita ser violento, gloria a Dios. Tiene que hacer morir en usted. ¿Qué tipo de cosas? La fornicación. Y habrá alguien que diga: pero es que yo me deleito en eso. Y usted y yo hoy día nos escandalizamos si alguien nos dice eso. Pero la gente que no tiene a Cristo se deleita en este tipo de cosas, porque tienen su mente atestada de maldad, porque son esclavos. Amén. Porque no han permitido que el gran libertador de las almas venga y le liberte. No ha puesto de su parte, gloria a Dios. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. A los varones casados con sus esposas, pasiones desordenadas. Eso hay que hacerlo morir. Malos deseos. Hay que hacer morir la avaricia. La Biblia dice en el libro de Hebreos 13:5 claramente: vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Cosas por las cuales, aunque usted no lo vea de manera inmediata, porque así es la gracia, se da cuenta que en la ley el que cometía el pecado moría. En la gracia no. Pero sepa usted, hermano, y lo sé y lo tengo que saber yo, que por estas cosas que acabamos de leer, la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes, los que sabiendo que está mal lo hacen. Y recuerde que el juicio de Dios empieza por la casa. Usted de pronto puede pasar por agacha al pastor. Usted puede pasar, tal vez, como decimos en Colombia, puede pasar por la galleta a su esposa y la engaña. Y no le pasa nada, porque no estamos en la ley. Pero recuerde, que le quede claro que por estas cosas viene la ira de Dios. Y yo creo que esta palabra es verdad. Yo creo que esta palabra es verdad. Y el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Gloria al nombre del Señor. Sea usted quien sea. Usted es el presidente de la República, también le toca. Amén. Usted es un pastor descarriado, también le toca. ¿Qué podemos hacer? Gracias a Dios, Dios no hace acepción de personas. Sigamos leyendo en Colosenses. Aquí hay otras cosas. Dice: en las cuales anduvisteis también en otro tiempo cuando vivíais en ellas,
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No es decir que usted murió al pecado cuando lo bautizaron. No es decir que usted que usted se despojó del pecado. Es que lo tiene que demostrar con sus hechos. Porque de un árbol bueno no vamos a obtener un fruto malo. Si usted está dando frutos malos, usted está malo. Amén. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y mire este versículo tan especial: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria al nombre del Señor. Volvamos por favor a Efesios 4. Dice el versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Mire a qué se refiere la palabra cuando dice vestidos del nuevo hombre. Creados según Dios en la justicia y en la santidad. Hermano, nosotros nos tenemos que vestir de justicia. Tenemos que vestirnos de santidad. Tenemos que reflejar la santidad. ¿Qué hace un hombre, cristiano o no, mirando a una mujer que no es su mujer? No puede ser, porque eso significaría estar vestido del viejo hombre. Eso hacíamos muchos cuando no conocíamos a Cristo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Por lo cual, desechando la mentira, versículo 25, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero fíjese que esto es algo imperativo. La palabra nos está ordenando: quítense de vosotros. El que hurtaba no hurte más. Pero ese argumento de algunas personas que dicen: es que el diablo me empujó, es mentira. El diablo no lo obliga a usted, el diablo no lo empuja a usted, porque todo aquel que es nacido de Dios, escuche bien, el maligno no le toca. El que es nacido de Dios no practica el pecado, y el maligno no le toca. Y usted tal vez le argumenta a su pastor o a su esposa o a sus hijos: es que el diablo me empujó. Pero a Dios ese argumento no le vale. Delante de Dios no es así. Delante de Dios es usted el que cometió la falta, y es usted el que tiene que buscar enmendar esa falta, confesar el pecado y apartarse. Gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia dice: quítense de vosotros estas cosas. El que hurtaba no hurte más. Y en el culto del domingo por la tarde, el Señor nos hablaba a través de nuestro hermano Samuel. Dice: el que es santo, santifíquese. Usted, si usted es santo, santifíquese más. Y el Señor da una palabra clara: usted es inmundo, sea inmundo, aunque se vista como quiera. Pero delante de Dios, la Biblia lo habla en esos términos. Tú dices que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero la Biblia dice que delante de Dios, esas personas a las cuales el Señor se estaba refiriendo eran unos desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Amén. Nosotros delante de Dios, es probablemente de las cosas más hermosas que tiene el cristianismo. No le tenemos que aparentar a nadie nada.
Somos como somos. Y qué tristeza que usted se muestre muy reluciente delante de la gente, pero usted delante de Dios esté contaminado. Que eso es lo que vale al fin y al cabo. Gloria al nombre del Señor. Y nos tenemos que despojar de esa naturaleza vieja para poder ser participantes de esa naturaleza divina, de ese nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y en santidad. Vamos a ir finalizando. Vamos por favor al libro de 1 de Corintios 9. Vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Al nombre de Cristo sea la gloria. Dice la Biblia: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Mire esto: todo aquel que lucha, el violento tiene que luchar. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Usted mismo tiene que abstenerse. Usted tiene que abstenerse. Usted tiene que ponerse un límite. De aquí no paso. Si usted está en medio de una conversación en la que están diciendo chistes groseros, de aquí no paso. No me río. Me tengo que reír. No me río. Y apenas pueda me alejo. Se acabó. Estoy viendo un programa de televisión y pasan unas propagandas que incitan a un montón de deseos. ¿Quién le dijo que usted tenía que ver eso? Pues apaga el televisor mientras pasan las propagandas. Ya. Pero usted, nadie lo obliga, mi hermano. Usted se tiene que abstener. El que lucha, el que quiere correr, tiene que abstenerse de todo. Gloria al nombre del Señor. Y los deportistas de alto rendimiento lo saben muy bien. Nuestros deportistas de alto rendimiento, que este año ha sido, digamos, una cosecha de triunfos en los deportistas a nivel internacional, deportistas colombianos. Usted le pregunta cuáles son los hábitos de la saltadora de salto triple, Katherine Ibargüen. Ella no le va a decir que trasnocha, ella no le va a decir que toma, ella se abstiene de un montón de cosas para poder ser ese tipo de atleta. Usted le pregunta a alguno de nuestros ciclistas, Rigoberto Urán o Nairo Quintana, ellos tienen una disciplina para poder conseguir, para poder llegar primeros. Ellos necesitan esforzarse y abstenerse de muchas cosas. Gloria al nombre del Señor. Porque fíjese, acá dice: todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Y la Biblia nos recomienda que corramos de tal manera que lo obtengamos. Es decir, que seamos como esos deportistas de alto rendimiento que tienen que abstener de un montón de cosas para poder ser primeros. Así, en esa misma analogía, todo el que lucha, de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible acá sobre la tierra, pero nosotros una incorruptible. Gloria al nombre de Cristo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como el que no sabe para dónde va. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. El violento tiene que golpear su propio cuerpo. Ahí lo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Amén. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El violento lucha. El violento de todo se abstiene. El violento golpea su propio cuerpo, gloria a Dios, y se pone sus propios límites. De aquí no paso. Y nadie lo puede obligar a usted, porque si usted está en las manos del Señor, nadie lo va a sacar de ahí, gloria a Dios. Finalmente miremos Hebreos 12. Al nombre de Cristo sea la gloria. Recuerde que el título del mensaje es: solo los violentos, solo los que luchan, solo los que combaten, solo los que se abstienen van a alcanzar el reino de los cielos.
Hermano, amigo, si usted no lo hace, no va a alcanzar el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia. Al nombre de Cristo sea la gloria. Versículo 4 dice: porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. ¿Se da cuenta que hay que combatir? Porque todas estas cosas que nos causan placer nos van esclavizando. Pues tenemos que combatir contra ellas. Las personas que dejan el cigarrillo o que dejan el alcohol, en la mayoría de los casos, no lo empiezan, ay, que hoy no fumo, mañana no. Un día lo dejaron y ya. Usted dice, muero al mundo y vivo para Cristo. Es que de ahí para adelante usted no va a practicar el pecado. El pecado no va a ser su forma de vivir, gloria a Dios. Su forma de vivir va a ser la lucha contra el pecado. Su forma de vivir va a ser la abstinencia contra las cosas que producen placer, pero que nos llevan a la muerte, a la separación de Dios. Amén.